Muy buenas tardes, sean bienvenidos en esta tarde. Hoy vamos a tener una clase de matemáticas. Pues tenemos un tema muy importante que desarrollar con ustedes hoy. Así que vamos a comenzar entonces. Espero que hayan venido bien. Pero antes de iniciar la clase, necesitamos encomendarnos ante las manos de Dios, nuestro Creador. Así que alguien de ustedes puede pasar acá y dirigir una oración, por favor. Señorita, pase adelante. Buenas tardes, en nombre de ustedes, compañeros y profesores, entonces, ¿qué es lo que Bien, fuertes aplausos para Dios y para ustedes también. Pues recordémonos de que sin la voluntad de Dios, sin su misericordia, pues no sería posible que nosotros estuviéramos acá. Pero gracias a Él que cada día nos bendice, nos da la vida. Entonces es de agradecer a Dios. Así que vamos a comenzar entonces en esta tarde la clase. Por favor, tenemos el tema de hoy que son las fracciones. Las fracciones. Esto es el tema. ¿Trajeron su cuaderno, verdad? Sí. Entonces, por favor, tenemos entonces el tema acá, las fracciones. No sé si alguien de ustedes se recuerda sobre este tema o alguna idea sobre esto. Por ejemplo, yo coloco esto acá. Esto es una expresión fraccionaria. ¿Cómo se lee esto? ¿Alguien de ustedes puede leer? Por favor. 3/4. 3/4. Muy bien. Sí, es correcto. Ya sea 3/4, 1/4 o cuando las cantidades son diferentes a esto, hasta podemos colocar 1/10, 5/10, dependiendo de la expresión. Pero seguramente de que tenemos una idea sobre esto, entonces, y eso es lo bueno. Entonces, el tema es entonces las fracciones. Ahora, necesito yo a que alguien de ustedes pueda dar una definición, así, con sus propias palabras. ¿Qué es una fracción? ¿Qué es una fracción? A ver, joven. Es la división de un número entero o de una unidad. Muy bien. Aplausos para el compañero. Sí. Cuando hablamos de fracciones, por eso mismo su nombre es fracción. ¿Por qué? Porque tenemos que dividir un número, tenemos que dividir una unidad, cualquiera que sea. Si hablamos de objetos, puede ser un cuadro, un círculo, o en algunos casos, en las escuelas a veces utilizan mucho lo que son las frutas. Pero independientemente de qué unidad estamos hablando, pues la palabra fracción implica dividir la cantidad, o sea, el entero. Entonces acá voy a colocar yo una definición de esto. Entonces pueden tomar nota en su cuaderno, por eso ustedes tienen su cuaderno allá. Dice, una fracción es un número que se obtiene de dividir. Por eso el joven allá tiene razón cuando dijo es la división. Acá dice que una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de un círculo, estamos dividiendo el círculo en 4 partes y consideramos una de ellas. Aquí en este caso voy a hablar yo sobre un círculo. ¿Y cómo queda esto entonces? Como ustedes pueden ver,
ustedes pueden ver acá, vean, esta es una unidad y ya lo dividimos en cuatro partes. Ahora, por eso allá el joven leyó 3/4, pero acá, ¿cómo se lee esto? A ver, joven, ¿cómo se lee? 1/4. ¿Por qué 1/4? Porque estamos tomando 1/4 de las cuatro partes que se dividió el círculo. Bien, entonces eso sería. Pero algo muy importante, jóvenes, eso sí, muy importante que nosotros lo conozcamos, las partes de una fracción. Las fracciones tienen partes. ¿Y cuáles son esas partes? ¿Cuáles son esas partes de una fracción? Bien. Acá tenemos entonces las partes de una fracción. ¿Alguien sabe cuáles son las partes de una fracción? ¿Ninguno? Bien. ¿Alguien que quiera leer? ¿Qué dice acá, por favor? Por favor, ¿qué dice? Las partes de una fracción son el numerador, el denominador y la barra fracción. El numerador indica cuántas partes se toman de la unidad, el denominador indica en unas cuantas partes iguales se divide la unidad y la barra fracción separa el numerador y el denominador representando la división. Bien. Solo que hay que leer bien, yo creo que porque está un poco distanciado desde allá para acá, de repente no logran leer bien, pero dice, las partes de una fracción son el numerador, escuchen bien, esa es la primera parte, luego sigue el denominador y la barra fraccionaria, esas son las partes. El numerador indica cuántas partes se toman de la unidad. El denominador indica en cuántas partes iguales se divide la unidad. Y la barra fraccionaria separa el numerador y el denominador, representando la división. ¿Cómo está esto? Entonces, más adelante vamos a colocar una gráfica para explicar cómo quedaría esto. Pero necesitamos entonces explicar, ustedes como estudiantes deben de comprender a qué se refiere cada una de estas partes. Tenemos entonces acá, dice numerador, es el número que está en la parte superior de la fracción. Indica cuántas partes se toman o se consideran del total. Ese es el numerador, siempre va a estar en la parte superior, o sea, arriba de la barra divisoria. Entonces, y el denominador es el número que está en la parte inferior de la fracción, indica en cuántas partes iguales se ha dividido la unidad. Y la barra fraccionaria es la línea horizontal que separa el numerador y el denominador, representando la división. ¿Cómo quedaría esto en gráficas? Pues lo vamos a colocar. Bien, vean cómo quedará esto entonces. Como pueden ver que el numerador está en la parte superior de la barra fraccionaria. Numerador es el número que está arriba y el denominador es lo que está en la parte inferior. Eso es lo que trata de explicar acá, y aquí en gráfica lo podemos representar de esta manera. No sé si tienen alguna duda sobre esto o todo está bien.
Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Va. Entonces, seguimos entonces. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las fracciones. Vamos a hablar entonces de la clasificación de las fracciones. El otro subtítulo entonces dice clasificación de las fracciones. Las fracciones entonces se van a clasificar en 3 grupos. ¿Cuáles son esos grupos? De repente ustedes se lo saben. ¿Cuáles son? ¿Nadie? ¿Ninguno? Bueno, vean entonces, dice acá, las fracciones se clasifican en propias. Es la primera clasificación de las fracciones propias. ¿Cuáles son entonces? ¿A qué se refieren las fracciones propias? Acá dice propias. Las fracciones se clasifican en propias. El numerador es menor que el denominador. Cuando usted ve, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo de esto. Ven ustedes que el número 5 es menor que el 6. Aquí se cumple entonces, la función que esto será una fracción propia. ¿Por qué? Porque su numerador es menor que el denominador. Y si colocamos otro ejemplo acá, por ejemplo, 1/4. También esta es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Ahora, todo lo contrario cuando se da una fracción impropia. Cuando se da una fracción impropia es lo contrario a las propias. Ahorita vamos a colocar un ejemplo. Bueno, aquí tenemos entonces la otra clasificación de las fracciones impropias. ¿Por qué impropias? Porque el numerador es mayor o igual que el denominador. Vean, aquí dice 5/3. Como pueden ver, que el numerador es mayor que el denominador. Lo mismo que está acá en este otro ejemplo. El numerador es mayor que el denominador. ¿Qué se hace entonces cuando se dan esos casos? Tenemos que elaborar. ¿Cuántas unidades hay aquí? ¿Cuántas unidades? Hay 3 unidades para ajustar los 9 partes que necesitamos acá. Tenemos que elaborar 3 unidades y partirlos en 4. ¿Por qué? Porque aquí nos están pidiendo que en 4 se tiene que dividir cada unidad. Para reunir los 9 que nos piden acá, entonces tenemos que dividir en 4 partes las 3 unidades. Y así sumamos, como pueden ver, aquí tomamos, o sea, aquí está pintado 9 partes. Aquí hay 4 más 4, 8 más 1 acá. Y solo quedan 3 vacíos. Estos se hace entonces cuando se dan esos casos de fracciones impropias, cuando el numerador es mayor que el denominador. Como pueden ver acá también, aquí el numerador es 5 y el denominador es 3. Para reunir los 5 partes que necesitamos, hay necesidad de dibujar o elaborar 2 unidades y los dividimos en 3 partes para que tomemos 5 partes y dejemos 3, o sea,
Sí. Uno nada más en blanco. Así que esto sería entonces un ejemplo de fracción impropia. Ahora queda otro todavía que son las fracciones mixtas. Bien, tenemos entonces la última clasificación de las fracciones y estas son las fracciones mixtas. Estas tienen un número entero y una fracción propia. Como pueden ver el ejemplo, llevan un número entero y una fracción propia. Al igual que podemos colocar otros ejemplos acá, por ejemplo, colocamos un entero y una fracción, por ejemplo, así. Siempre las mixtas deben de llevar un número entero más una fracción propia. Entonces espero que hayan comprendido esto. Son temas muy, muy comunes, de repente los utilizamos frecuentemente en nuestra vida diaria, entonces en la vida familiar. Entonces, por ejemplo, hoy voy a dejar una tarea para todos donde ustedes tendrán que trabajar de repente casos o problemas de la vida diaria. Por ejemplo, si yo digo necesito que vayan a traer un cuarto de qué, de cualquier bebida, un cuarto, un octavo de leche, por ejemplo. Entonces siempre lo utilizamos en la vida cotidiana. Entonces, no sé si todo está claro, la información, jóvenes, se les quedó esto. Entonces, porque ya ahorita ya corresponde realizar una tarea. Eso sí va a ser individual. Entonces, por eso, si tienen dudas, pueden preguntar, podemos ampliar la información de esto. De lo contrario, si todo bien, pues qué bueno. Así que, ¿estamos bien así? ¿Estamos bien? Muy bien. Así que vamos a pasar una hoja entonces de trabajo en la cual, por favor, primero voy a empezar a repartir las hojas. Por favor, uno cada uno. Aquí hay 5. Aquí hay 4. Hacen las hojas. Uno cada uno. Aquí hay 4. Y aquí hay uno nada más. Bien. Ya llegaron las hojas. Bueno. Vean entonces, dice hoja de trabajo. Al final anotan su nombre atrás. Pero atrás. Al final, primero trabajen eso. Dice instrucciones. Lean conmigo. Instrucciones. Realiza lo siguiente. Dice resuelve el siguiente problema. Aquí hay un problema. Lean bien. Dice resuelve el siguiente problema. Don César tiene un cuarto de litro de miel. Ahora viene lo que ustedes van a trabajar. Tienen que analizar, tienen que, más que todo, analizar eso, cómo lo van a hacer. La pregunta es, ¿tiene menor, igual o mayor que 1 litro? Esa es la pregunta. Entonces, ustedes tendrán que responder así por escrito esto. La primera pregunta. La otra pregunta dice, ¿cómo lo representamos? ¿Cómo lo representamos? O sea, ustedes tienen que escribir esa expresión, así como yo puse yo acá, 3/4, entonces, ¿cómo lo va a representar usted? Y por último dice,
qué tipo de fracción representa la cantidad de miel que tiene, qué tipo. ¿Será una fracción propia? ¿Será una fracción impropia? ¿O será una fracción mixta? Eso es lo que hay que hacer. Y número 2, dice, colorea según lo que se indica aquí en el ejemplo. Aquí hay 10 unidades. Ya están representadas en expresión fraccionaria según lo que indica acá. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la primera, que es el ejemplo, dice 1/4. Aquí solamente está sombreado o está pintado una parte de las 4 que contiene la unidad, y eso es lo que van a hacer ustedes, empezar a colorear. Si no trae crayón, entonces con lápiz puedes sombrear las partes que acá indican. Entonces, ¿estamos claros en esto? ¿Sí? Bueno, entonces a trabajar. Entonces, jóvenes, por favor, como este es un trabajo muy corto, entonces les daré unos 5 minutos a ver cómo estamos. Ya si no, pero lo que quiero es de que trabajen pero que cada quien haga, que no estén copiando, que no estén preguntando, porque eso es lo que se requiere, que todos aprendan por sí mismos. De lo contrario, si usted tiene una duda, entonces puede venir conmigo y yo puedo ampliar la información o explicar cómo se tiene que hacer esto. Así que trabajemos entonces.